La llamada de Cthulhu. Howard Philip Lovecraft. Esos grandes poderes o seres que pueden concebirse como una supervivencia. La supervivencia de una época inmensamente remota en que la conciencia debía manifestarse por medio de formas y figuras que desaparecieron hace mucho tiempo ante la progresiva oleada de la humanidad. Figuras de las que solo la poesía y la leyenda captaron su fugaz recuerdo llamándolas dioses, monstruos, seres míticos de toda suerte y especie. Algernon Blackwood. Primero, horror en arcilla. A mi juicio, no hay cosa más digna de compasión en este mundo que la incapacidad de la mente humana para poner en relación todo su contenido. Vivimos en un apacible islote de ignorancia en medio de tenebrosos mares de infinitud, pero no fuimos concebidos para viajar lejos. Hasta el momento las ciencias, cada una siguiendo su propia trayectoria, apenas nos han reportado mal alguno, pero el día llegará en que la reconstrucción de los conocimientos dispersos nos pondrá al descubierto tan terroríficas panorámicas de la realidad y de la pavorosa situación que ocupamos en las mismas, que o bien nos volveremos locos ante semejante revelación, o huiremos de la luz mortal en pos de la paz y salvaguardia de la nueva era de tinieblas. Los teósofos comprendieron bien la importante grandeza del ciclo cósmico en que nuestro mundo y la raza humana no pasan de ser efímeros acontecimientos. Intuyeron la presencia de extrañas supervivencias en términos tales que nos helarían la sangre de no camuflarnos tras un imperturbable optimismo. Pero no es a ellos a quien debo la fugaz visión de misteriosas y remotas épocas, que me hace estremecer ante su sola idea y me trastorna los sentidos cuando me asalta en sueños. La visión a la que me refiero, al igual que todas las visiones estremecedoras de la realidad, fue el producto de una reconstrucción accidental de cosas sueltas, en concreto, de un viejo artículo del periódico y de notas dejadas por un difunto profesor. Espero que a nadie más se le ocurra reconstruirlas. Lo que, por mi parte, puedo asegurar, si sigo con vida, es que jamás aportaré conscientemente ni un solo eslabón más a tan espantosa cadena. A mi juicio, el profesor intentaba guardar también silencio sobre lo que sabía y habría destruido sus notas de no haberle sorprendido la muerte súbitamente. Mis primeros conocimientos de los hechos se remontan al invierno de 1926-27. A raíz de la muerte de mi tío abuelo, George Gamel Ángel, profesor emérito de filosofía semítica en la Universidad de Brown, en Providence, estado de Rhode Island. El profesor Ángel era una autoridad de nombre en inscripciones de antiguas civilizaciones, y con frecuencia recurrían a su asesoramiento los directores de importantes museos de todo el mundo. Ello explica que su fallecimiento a la edad de 92 años fue recordado por muchos. A nivel local, su muerte despertó mayor interés, si cabe por las extrañas circunstancias que los rodearon. El profesor sufrió una extraña dolencia al regresar del barco de Newport. Según los testigos, cayó instantáneamente al suelo tras darle una fuerte empellón un negro con aspecto de marinero, salido de una de las angostas y lóbregas callejuelas de la abrupta pendiente por la que se atajaba el camino entre el muelle y la residencia del difunto, situada en Williams Street. Los médicos no lograron encontrar ningún trastorno visible, pero tras un debate en el que se hizo evidente su perplejidad ante el caso, concluyeron que había de achacar la muerte a una desconocida lesión del corazón, motivada seguramente por el esfuerzo que suponía la subida de tan empinada cuesta para un hombre de avanzada edad. Por aquel entonces, no hallé razones para disentir de semejante dictamen, pero posteriormente tuve fundados motivos para dudar, e incluso más que dudar. En mi condición de heredero y albacea testamentario de mi tío abuelo, pues el profesor Ángel era un hombre viudo y sin hijos, me vi obligado a examinar sus papeles con cierto detenimiento, así que, con el fin de llevar a cabo las tareas, me llevé todos sus archivos y cajas a mi residencia de Boston. Algunos de los materiales que tuve ocasión de revisar serán publicados por la Sociedad Arqueológica Americana. Pero había una caja de aspecto harto enigmático,
por lo que ya desde un principio me mostré contrario a que vieran otros ojos que los míos. La caja estaba cerrada, y no encontré la llave hasta que se me ocurrió probar las que en el llavero que el profesor llevaba siempre en el bolsillo. Finalmente conseguí abrirla. Pero al hacerlo me vi frente a una barrera mucho mayor y más impenetrable a mis sentidos. Pues, ¿qué significado podría encerrar aquel bajo relieve de arcilla y las dispersas notas, apuntes y recortes que había en su interior? ¿Acaso creía mi tío en los últimos años de su vida en patrañas sin el menor fundamento? Para explicarme aquel enigma, decidí buscar a toda costa el excéntrico escultor responsable de aquel aparente trastorno de la paz mental de mi anciano tío. El bajorrelieve era una tosca pieza rectangular de menos de 1 pulgada de grosor y una superficie de 5 a 6 pulgadas. No cabía duda de que era de elaboración reciente. No obstante, el dibujo distaba mucho de ser contemporáneo por cuanto al tema y a lo que sugería se refiere. Pues, aunque las excentricidades del cubismo y el futurismo son incontables y sin freno, no logran, por lo general, reproducir la enigmática uniformidad latente en las inscripciones prehistóricas. Y, ciertamente, el grueso de aquellos dibujos daba toda la impresión de tratarse de inscripciones, aunque cuando mi memoria, pese a estar sobradamente familiarizado con los papeles y colecciones de mi tío, no lograba identificarlas y, peor aún, ni siquiera veía la más remota afinidad con otras inscripciones. Sobre lo que yo tomaba por jeroglíficos había una figura de evidente intencionalidad pictórica, aunque su ejecución impresionista hacía imposible formarse una idea precisa de cuál pudiese ser su naturaleza. Aunque aquella figura parecía una especie de monstruo o símbolo que encarnaba a un monstruo, pero su forma era tal que solo una mente trastornada podía haberla concebido. Si digo que mi imaginación, ya de por sí algo calenturienta, creía ver simultáneamente en ella las figuras de un pulpo, un dragón o un mamarracho de aspecto humano, no creo que traicione en absoluto lo que aquel engendro sugería. Consistía en una cabeza carnosa y con tentáculos encima de un grotesco y escamoso cuerpo provisto de rudimentarias alas. Pero, con todo, no era eso lo que hacía aquella figura atrozmente espantosa, sino el perfil general de toda ella. Detrás de la figura se percibía difusamente un cíclopeo trasfondo arquitectónico. Los textos que acompañaban aquella horrible figura, aparte de un montón de recortes de prensa, habían salido en una fecha reciente de la mano del profesor Ángel y no tenían la menor pretensión literaria. El que parecía ser documento principal llevaba por título Culto de Cthulhu, en caracteres trazados con sumo esmero para evitar toda posibilidad de leer erróneamente tan extraña palabra. El manuscrito se hallaba dividido en 2 secciones, la primera de las cuales tenía por título 1925. Los sueños y un trabajo sobre los sueños, de H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, R.I. En tanto que la segunda se titula Relato del inspector John R. Legrace, 121 Vinebeard Street, Nueva Orleans, Luisiana, 1908. Notas sobre los mismos y sobre el relato del profesor Webb. Los demás trabajos manuscritos eran breves notas y unos relatos de extraños sueños de diferentes personas, otras citadas de libros y revistas teosóficas, en particular el Atlantis and the Lost Lemuria de W. Scott Elliot, y el resto comentarios sobre cultos esotéricos y sociedades secretas de larga existencia, con referencia a pasajes de fuentes mitológicas y antropológicas como la rama dorada de Fraser y el culto de la brujería en Europa occidental de la señorita Murray. Los recortes de periódicos se referían sobre todo a curiosas enfermedades mentales y a una serie de brotes de locura colectiva que tuvieron lugar en 1925. La primera mitad del manuscrito principal versaba sobre una historia extraordinariamente singular. Según parece, el 1 de marzo de 1925, un enjunto joven de tez morena y de aspecto neurótico y excitable se presentó en casa del profesor Ángel portando consigno el original bajorrelieve de arcilla, aún rezumante y fresco.
En su tarjeta de visita podía leerse el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío le identificó inmediatamente como el hijo menor de una excelente familia que conocía ligeramente. En los últimos tiempos, el joven Wilcox había seguido cursos de escultura en la escuela de dibujo de Rhode Island y vivía solo en un edificio llamado Fleur de Lis, próximo a la escuela. Wilcox era un joven precoz y reconocido talento, pero también de una gran excentricidad, y ya desde su niñez había atraído la atención de todos por extrañas historias e increíbles sueños que acostumbraba a contar. Decía ser psíquicamente hipersensible, pero la gente sensata de la antigua urbe comercial en que vivía le tomaba simplemente por un tipo raro. Apenas se mezclaba con sus compañeros de estudio, y con el tiempo se fue apartando gradualmente de la vida social, relacionándose tan solo con un pequeño grupo de artistas de otras ciudades. Hasta el mismo Club de Arte de Providence, celoso de preservar sus antiguas tradiciones, le había dejado por imposible. El día de la visita, según se leía en el manuscrito del profesor, el joven escultor pidió bruscamente a mi tío que, dados sus conocimientos arqueológicos, le ayudara a identificar los jeroglíficos del bajorrelieve. Hablaba lánguidamente con un tono engolado que indicaba presunción y enajenaba toda simpatía que pudiera sentir hacia él. Mi tío le contestó con cierta brusquedad, por cuanto la aún resumante frescura de la tableta podía guardar relación con cualquier cosa menos con la arqueología. La respuesta del joven Wilcox, que impresionó grandemente a mi tío hasta el punto de recordarla y anotarla palabra por palabra, tenía un matiz fantásticamente poético que debió precedir todo el curso de la conversación, y que más tarde he podido comprobar era sumamente característico de él. He aquí lo que dijo. Claro que es nueva. La hice anoche en un sueño que tuve sobre fantásticas ciudades, y los sueños son anteriores en el tiempo a la ensoñadora Tiro, a la contemplativa Esfinge y a la misma Babilonia cercada de jardines. Fue entonces cuando comenzó a contar aquella interminable historia, que de repente avivó la memoria dormida de mi tío y logró captarse su febril interés. La noche anterior se había producido un ligero temblor de tierra, el mayor registrado en Nueva Inglaterra en bastantes años, y la imagen de Wilcox se había visto profundamente afectada como consecuencia de ello. Al dormirse, tuvo un insólito sueño en el que se veían grandes ciudades cíclopeas de titánicos sillares de piedra y monolitos que se alzaban en el cielo, chorreantes de fango, de color verdoso y presagiando un horror inminente. Las murallas y las columnas estaban cubiertas de jeroglíficos, y de algún punto que no sabría localizar, por debajo de las murallas, había surgido una voz que no era humana, un ruido difuso que solo la imaginación podía transformar en sonido, pero en que intentó transcribir por un casi impronunciable revoltijo de letras. Cthulhu Ftang. Aquella maraña de letras fue la clave para que el profesor Ángel recordase algo que en otro tiempo le había preocupado y confundido de sobremanera. A partir de ese instante, sometió al visitante a un minucioso y científico interrogatorio y se puso a examinar con febril entusiasmo el bajorrelieve en el que el joven escultor se había encontrado trabajando, tiritando de frío y vestido solamente con una pijama, cuando de repente se sorprendió despierto y perplejo ante lo que hacía. Mi tío culpó a su avanzada edad, diría Wilcox posteriormente, de lo mucho que le costaba identificar los jeroglíficos y los pictogramas. Muchas de sus preguntas le parecieron totalmente fuera de lugar al joven visitante, sobre todo aquellas en que trataba de relacionar los pictogramas con arcanos cultos o sociedades. Ni podía entender las repetidas promesas del secreto que le hizo mi tío a cambio de que admitiera que pertenecía a alguna extendida secta religiosa de carácter místico o pagano. Una vez que el profesor Ángel se convenció de que el joven escultor no tenía la menor idea de la existencia de cultos ni de saberes arcanos, rogó encarecidamente al visitante que, en lo sucesivo, le mantuviese informado de sus sueños. La petición dio sus frutos, pues aquella primera entrevista del manuscrito alude a visitas diarias del joven escultor durante las cuales relataba a mi tío alucinantes fragmentos de visiones nocturnas, siempre sobre el mismo tema.
una estremecedora y ciclópea panorámica de sillares de piedras ennegrecidos y chorreantes, en la que se oía una voz o inteligencia subterránea, que no cesaba de proferir monótonos e enigmáticos impactos sensoriales imposibles de describir, salvo como un revoltijo de letras sin el menor sentido. Los dos sonidos que se oían con mayor frecuencia eran los producidos por las amalgamas de letras, Cthulhu y Relie. El 23 de marzo, siempre a tenor de lo que dice el manuscrito, no se presentó Wilcox en casa del profesor, y al inquirir por su paradero en el domicilio, se puso que le había atacado una especie de fiebres desconocidas, y habían tenido que llevarle al domicilio de sus padres en Waterman Street. No había dejado de gritar en toda la noche, turbando el sueño de otros artistas que vivían en el edificio, y desde entonces no había hecho sino pasar por periodos alternativos de inconsciencia y delirio. Mi tío telefoneó al punto a su familia y en todo momento siguió de cerca el curso de la enfermedad, llamando a menudo a la consulta del Dr. Tobey en Thayer Street. Al enterarse de que era el médico que trataba a Wilcox, al parecer la febril mente del joven escultor elucubraba sobre las cosas extrañas, hasta el punto de que el médico se estremecía a veces solo de mencionarlas. Aquellas visiones no se limitaban tan solo a cosas ya soñadas. Ahora creía ver en ellas un ser gigantesco e increíble, varias millas de estatura, que avanzaba sin cesar en medio de un gran estrépito. En ningún momento se dio una descripción detallada de aquel ser, pero las pocas y frenéticas palabras que dijo, y el Dr. Tobey repetía, convencieron al profesor de que debía ser algo semejante a la descomunal monstruosidad que había tratado de plasmar en aquella escultora esculpida en sueños. El doctor señaló que cualquier referencia que le hiciese a semejante cosa suponía invariablemente el preludio de la postración del joven en un estado letárgico. Lo que le extrañaba es que su temperatura no fuese mucho más alta. Por lo demás, todo parecía indicar que se trataba de auténtica fiebre y no de trastorno mental ni nada por el estilo. El 2 de abril, a eso de las 3 de la tarde, todos los síntomas de la enfermedad de Wilcox desaparecieron de repente. Se irguió en el lecho, asombrándose de encontrarse en casa de sus padres y sin la menor idea de cuánto pudiera haberle sucedido en sueños o en la realidad desde la noche del 22 de marzo. Tras darle de alta el médico, regresó a su domicilio al cabo de 3 días, pero en adelante su información dejó de tener interés para el profesor Ángel. Con la recuperación, Wilcox no volvió a tener ningún sueño extraño, y mi tío dejó de anotar el objeto de sus visiones oníricas tras una semana de escuchar monótonos e insustanciales sueños. Aquí concluía la primera parte del manuscrito. Si bien algunas referencias a ciertas notas dispersas me indujeron a reflexionar detenidamente al respecto, hasta el punto que solo el radical escepticismo de que hacía gala por aquel entonces puede explicar mi continuo recelo acerca de la personalidad del artista. Las notas en cuestión describían los sueños de diversas personas a lo largo del periodo en que el joven Wilcox se vio asaltado por extrañas visiones oníricas. Por lo visto, mi tío no tardó en ingeniarse un sistema increíblemente ramificado de información entre casi todos los amigos a los que creía poder interrogar sin causarles molestia, solicitándoles que dieran cuenta de sus sueños nocturnos y de las fechas de cualquier visión fuera de lo común que hubiesen tenido en los últimos tiempos. Al parecer, su iniciativa tuvo acogida muy diversa, pero en todo caso, recibió más respuestas de las que cualquier persona normal podría atender sin la ayuda de un secretario. Tan singular correspondencia no se conservó, pero las notas de mi tío constituían un resumen pormenorizado y significativo del contenido de las cartas. La gente de mediana posición en la vida social y mercantil, es decir, quienes integraban la tradicional sal de la tierra en la sociedad de Nueva Inglaterra, dieron en su inmensa mayoría resultados negativos, aunque pudo constatarse algún que otro caso aislado de desasosegadas y difusas visiones nocturnas. Eso sí, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, es decir, justo en las fechas en que el joven Wilcox sufrió
la fiebre que le postró en un coma delirante. Los hombres de ciencia no fueron mucho más afectados, si bien 4 casos de imprecisas descripciones hacían pensar en fugaces visiones oníricas de hipnoticiosos paisajes, y en uno se mencionaba explícitamente el temor ante la amenaza que pudiera sobrevenir algo anormal. Con diferencia, las respuestas de mayor interés provenían del sector de los artistas y poetas, y estoy absolutamente convencido de que se habría desatado el pánico entre ellos de haber podido intercambiarse las notas. A la vista de aquello, y a falta de las cartas originales, imaginé que el recopilador había formulado las preguntas con una cierta tendenciosidad o que habría preparado la correspondencia de forma que corroborase lo que él, en su fuero interno, estaba resuelto a confirmar. De ahí de que siguiera pensando que Wilcox, conocedor hasta cierto punto de antiguos testimonios, en posesión de mi tío, había estado aprovechándose del anciano hombre de ciencia. Las respuestas de los artistas daban pie a una alucinante historia. Desde el 28 de febrero al 2 de abril, casi todos ellos tuvieron extraños sueños, siendo la intensidad de los mismos infinitamente mayor en el periodo en que el joven escultor sufrió el delirio que le postró en la cama. Más de un 25% de los que contestaban decían haber tenido visiones y escuchado sonidos que apenas diferían de los descritos por Wilcox, y algunos de quienes así soñaron confesaron haber experimentado un miedo espantoso de algo abominable y gigantesco que vieron yacía al final. Uno de los casos al que la nota concedía especial relevancia era verdaderamente impresionante. El individuo en cuestión, un arquitecto muy conocido e interesado en los temas de teosofía y ocultismo, se vio repentinamente loco el mismo día en que el joven Wilcox sufrió el ataque, y falleció unos meses después tras proferir incesantes gritos en los que pedía le salvaran de una bestia infernal salida del Averno. Si al referir mi tío tales casos lo hubiese hecho dando nombres y apellidos en lugar de limitarse a enumerarlos, podría haber tratado yo de corroborar los datos mediante una investigación, pero tal como estaban, no pude más que seguir la pista de unos cuantos. Todos ellos confirmaron lo registrado punto por punto en las notas. Con frecuencia me he preguntado si todas las personas encuestadas por el profesor se hallaban tan desconcertadas como aquel grupo. Lo mejor que pudo ocurrirles es que jamás se recibieran la menor explicación. Como he adelantado, los recortes de prensa hacían referencia a casos de pánicos, manía y excentricidad durante el periodo en cuestión. El profesor Ángel debió contar con los servicios de una agencia de recortes de prensa, pues el número de artículos que recopiló era francamente impresionante y no había rincón de la tierra que no estuviese representado. Uno de ellos aludía a su suicidio nocturno en Londres, en el que alguien que vivía solo saltó una noche desde una ventana tras proferir un espantoso grito. Otro recorte consistía en una interminable carta al director de un periódico latinoamericano, en la que un fanático predecía un calamitoso futuro basándose en las visiones que había tenido recientemente. Un comunicado procedente de California describía una colonia de teósofos vistiéndose todos en masa con túnicas blancas para un glorioso acontecimiento que nunca llegaba a producirse. Y asimismo podían verse artículos de prensa de la India que daban noticias de túmulos especialmente graves hacia finales de marzo. Orgiásticos rituales de vudú proliferaban en Haití y despachos de África daban cuenta de pavorosos rumores que corrían entre la población. Por esas mismas fechas, las autoridades americanas en Filipinas atestiguaban la agitación reinante entre ciertas tribus, y en Nueva York, la policía se vio atacada por histéricas multitudes de tez aceitunada la noche del 22 al 23 de marzo. Por el oeste de Irlanda, igualmente, corrían increíbles rumores y leyendas, y un pintor de temas fantásticos, llamado Ardois Bonot, colgó un alucinante paisaje de sueño en el Salón de Primavera de París, en 1926. Por otro lado,
Fueron tantas las alteraciones producidas en los manicomios que solo un milagro pudo evitar que la cofradía médica no advirtiera extraños paralelismos y sacara desconcertantes conclusiones de todo ello. En suma, toda una pila de recortes sobre extraños acontecimientos. Aún hoy no puedo explicarme el insensible racionalismo con que los deseché. Lo cierto es que por entonces estaba convencido de que el joven Wilcox había conocido aquellas viejas cosas que hablaba el profesor.